Bueno, de alguna manera estamos hablando de crímenes, ¿no? Por los cuales Fujimori ahorita está preso. Y tenemos que hacer también... Hay gente que no está presa, es más, que está postulando, ¿no? Junto con Keiko, y que ha tenido que ver mucho en esta etapa, ¿no? Y no solamente por la gente, el tema de la corrupción también nos lleva al tema de la plata, que se robó en esa época, y nos lleva a... que estudió Keiko, ¿no? y eso de pronto tú nos puedes contar un poquito, el tema de la corrupción. Sí, mira, yo creo que hay un asunto que hay que resaltar ahora, que muy poca gente lo logra y mencionar correctamente, y es que lo que decía Gloria es muy importante, es decir, hay, a diferencia del pasado, en el fujimorismo empieza a haber una organización, ¿no? En el pasado, digamos, las violaciones a los derechos humanos eran más o menos difusas, ¿no? Aun cuando efectivamente había sin duda sistematicidad. Pero en este caso, en el caso del fujimorismo, sí hay un emprendimiento colectivo que tiene que ver no solamente con violación a los derechos humanos, sino con la apropiación directamente de los recursos del Estado, con el objetivo de, básicamente, llegar al poder y perpetuarse allí, para poder, desde el poder, ¿no es cierto?, seguir robando. Es una especie de... Hay una teoría en esta novísima jurisprudencia o doctrina anticorrupción que tiene que ver con la captura del Estado, ¿no es cierto? La captura del Estado supone la participación de un privado en el Estado, ¿no es cierto? De un privado que viene a capturar el Estado a través de gestores de intereses que se van incorporando en los espacios clave de la administración pública. Bueno, el fujimorismo es una especie de antecedente histórico de esa captura del Estado, pero no es un fenómeno que obedece a intereses exógenos, sino que es una captura del Estado desde adentro. O sea, los que capturan el Estado son los propios miembros del gobierno. Claro. O sea, Fujimori emprende y organiza un aparato tal que le permite tener dominio sobre todas las instituciones públicas, todas. Ninguna estuvo ajena a los designios de Fujimori y Montesinos, no solamente en términos de corrupción, sino también en términos de violación de los derechos humanos. Había un conocimiento amplio de todo el espectro, de todo lo que pasaba en la administración pública en el país. El tema del narcotráfico. Sin duda, ¿no? De hecho, en la Procuraduría, yo fui abogado de la Procuraduría de Fujimori y Montesinos, y ahí tuvimos muchos casos de narcotráfico en los cuales era imputado, por ejemplo, Vladimiro Montesinos. A mí me han contado que en la época de la Embajada de Japón de la captura salieron más avionetas de la selva con coca que nunca. Pero sin duda, los ojos estaban en la embajada. Hubo varios testimonios que daban cuenta que efectivamente Montesinos, en zonas específicamente de Sembrío, pues él iba con aviones oficiales y regresaba previamente a haber cobrado, ¿no es cierto?, para que los aviones pudieran salir de ahí. ¿Por qué digo esto de narcotráfico? Porque hace poco en un diario internacional ha salido justamente que los varones de las drogas iban a celebrar con el triunfo de Keiko Fujimori, ¿no? Lo cual es bastante triste, ¿no? O sea, la relación, no iba a decir que Sunday Times es caviar o perruco, ¿no? O sea, definitivamente hay un conocimiento de cómo funcionaba el gobierno de Fujimori junto con el narcotráfico. Ahora, una pregunta importante, que evidentemente el tema del narcotráfico queda claro, o sea, cada vez que salía alguien que podía testificar en contra, Vaticano por ejemplo, en contra de Montesinos o alguien del régimen, de pronto aparecía Lelo o Tonto, ¿no? O sea, le pasó a la señora Fujimori y después le pasó a Vaticano, ¿no es cierto? Que mira qué coincidencia. Y no se ríen basura. Qué cruel eres, ¿no? Pero la parte importante acá, es interesante, es esto. Fujimori no está preso por corrupto, ni por ladrón, está preso por violaciones de derechos humanos. No, sí está preso por corrupto. Así es. No te olvides, Fujimori no solamente está preso por corrupto. La condena. Sí, no solamente está preso por corrupto, sino está preso por corrupto por él haber reconocido, ¿no?, ser autor de delitos relacionados con corrupción. Él es autor, por eso, ese es uno de los... ¡Soy inocente! ¿No? Ese es solamente uno, fíjate, Lucho, solamente uno, pero es importante. ¿Por qué es importante ese en particular? Porque son 15 millones que se le pagan a Vladimiro Montesinos por concepto de CTS básico. ¿Te puedes imaginar esa vaina? O sea, pagarle 15 millones de dólares a un sujeto que además ha cometido las fechorías que todos sabemos que ha cometido por los servicios prestados al Estado. O sea, le pagan 15 millones de dólares y esos 15 millones de dólares, ojo, no se los queda a Montesinos en ese momento y después los devuelve, porque ese dinero volvió a la saca del Estado, tú lo sabes. Sí. Ese dinero sale
va a unas cuentas en Suiza, ¿ya? Pero Fujimori dice, oh, bueno, me descubrieron, no te preocupes, saca de su billetera, loco, y devuelve los 15 millones de dólares al Estado. Estando la Nos plata... corresponde a todos preguntarnos legítimamente de dónde Suxa sacó la plata Fujimori para devolver los 15 millones, que además los números de serie de los billetes no correspondían a los billetes que se le había entregado a Montesinos, entonces eran diferentes. Por eso es que cuando llegamos a la Procuraduría en su momento empezamos y solicitamos la apertura de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra Fujimori para saber de dónde había sacado los 15 millones. Bueno, nos queda clarísimo que tiene bastante más, ¿no? La señora Keiko Fujimori y sus hermanos estuvieron en Boston. Más de $1 millón le costó al señor Todo Fujimori. esto está probado. Está absolutamente probado. Oye, No solamente está oye, probado, esto de los 15 millones, ajá. Fujimori lo admitió. Es decir, hay una figura que se llama el allanamiento. Digamos, uno acepta los cargos, ¿no es cierto?, para evitar el juicio oral. Los futbolistas dicen, Y los futbolistas dicen, un ratito esta parte el diablo, lo siento. Los futbolistas dicen, claro, él se allanó porque esto era un circo. Y entonces él Pero no se se iba a allanó. prestar para el circo. Pero sin duda que iba a ser un circo, pero era un circo en el que el mono iba a ser condenado de todas maneras, ¿ya? Porque era culpable. Pero eso no importa que sea un circo o no, digamos, el asunto es que Fujimori reconoció los cargos. Claro. Reconoció los cargos. Con lo que se convierte en culpable, con Ahora, lo que... ojo, hay dos momentos en los que Fujimori es imputado de delitos de corrupción. Uno es ese, en el que se allana a todos los cargos por corrupción, y otro es cuando ya yo estaba en la Procuraduría, en el que dice, no, yo no me voy a allanar, la voy a pelear, y le ganamos. Y Fujimori fue condenado por corrupción, por el delito de peculado, ¿no es cierto?, por el caso de la prensa chicha. Claro. O sea, Fujimori se allana primero y dice, bueno, ya está bien, yo no quiero el circo. O sea, por el pago de la línea editorial. En la segunda parte, que ha sido hace Ahorita. un par de años, Sí. ¿no es cierto? Bueno, ahí no se allanó, pues ahí sí hubo circo. Y el payaso de su abogado, digamos, fracasó en su intento El de abogado de las defenderlo. estrellas. Claro, este señor tan pintoresco, ¿no? Y terminó condenado una vez más. O sea, Sí, Fujimori ese tiene, ese por lo pierde menos- todos los juicios, ¿no? Fujimori tiene 5... No fue Nakazaki. En este Ay, claro. Yo tengo respeto. Yo debo decir que por Nakazaki tengo algún respeto. Eso Digamos, pierde en todos términos- los juicios, en ¿no? términos jurídicos, ganó el de Pastor, ¿no? Yo ya no estaba ahí. Digamos. Es una cosa bien impresionante. Pero bueno, me refiero a este otro señor que es... Castillo, ¿no? Que dicho sea de paso había sido un beneficiario del régimen de Fujimori, ¿no? Claro, él fue el Él- que archivó el caso Barrio Él fue el que archivó el Una caso pregunta, ¿está Barrio probado, Santos? Claro. está probado que Keiko Fujimori pagaba su universidad en efectivo? ¿No? Sí. Sin duda. Porque no, alucina, ¿quién paga la universidad en Boston en efectivo? Y hay otra cosa. Una plata, weón. Hay otra Vas a cosa. andar con $15,000 y vas a pagar mi universidad. No, pero... Hay otra cosa, y ¿cuándo sale el programa? El domingo. El domingo. Bueno, el domingo se va a saber alguna cosa con mucha más... Uy, pero a yo ver. empiezo a Sí, contar... de una vez, porque yo les no nos empiezo vamos a contar a nadie Yo hasta el les domingo. empiezo a decir algo Claro. relacionado con esto, con la plata que utiliza Fujimori y sus hermanos para estudiar en Cuba. Hay una investigación que se abre a nivel del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Lo dice la Fiscalía de la Nación de Keiko Fujimori, actual candidata a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando... ¿Cuánta gente del régimen de Alberto Fujimori se está reciclando con Keiko Fujimori? Bueno, empezando por Cecilia Chacón, que ya fue, ¿no? Yo creo que ella fue además condenada en primera instancia, Ujú. que sigue siendo Y es procesada. la a pesar de la nulidad. número uno. No, yo creo que son los mismos. Y si no son los mismos físicamente, digamos, son exactamente los mismos en espíritu, ¿no? Hace menos de una semana escuchaba al señor Galarreta hacer un escarnio público de ciertos personajes, pero al más puro estilo del fujimorismo, ¿no? Este señor es el espíritu del fujimorismo. O sea, el fujimorismo es eso. El fujimorismo excede a Galarreta, excede a Marta Chávez, excede a Jenny Vilcatoma. El fujimorismo es una forma de ser. Y ellos han adoptado esa forma de ser porque esa forma de ser está en el ambiente. Bueno, hemos terminado diciendo al final que efectivamente es una ideología, pues la ideología del robo. De los G. Lupen. Y vamos a terminar todos con el baile del chino. No, pero falta un bloque, creo. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, falta un bloque. Bueno, ahí tenemos. Con el baile del chino. Vale, chino.